Lord Shifter, otro de los panelistas también hablaba que la democracia, pues en sí es un proceso, no un objetivo. Y es un proceso, cuando él planteaba que era un proceso, lo hacía haciendo una clara alusión a Cuba, Así es. en la que muchos analistas inclusive se atreven a afirmar que a Cuba es mejor incluirla y buscar una transformación en Cuba, pero no excluyéndola, no aislándola. ¿Usted cree que esta estrategia que está tomando la comunidad internacional, que apunta precisamente a incluir a Cuba en estos escenarios democráticos, así Cuba no sea una democracia, ¿usted cree que realmente esto sí está llevando a que Cuba entre en ese camino, en ese proceso hacia la democracia? Bueno, yo creo que ese es un punto fundamental que usted plantea. Creo que para el debate y para este tema, por lo menos desde el punto de vista de Washington, Estados Unidos, ayudaría mucho si se plantea que democracia es un proceso y que por integrar y por incluir Cuba en ese proceso de la cumbre, por ejemplo, podría conducir a un cambio democrático y una mejoría en materia de derechos humanos, por ejemplo, a Cuba. Para muchos gobiernos, sin embargo, en América Latina, este tema de democracia y derechos humanos en Cuba no es un tema. O sea, no está, el argumento no es que esta incorporación en la cumbre va a conducir a un cambio, transición, mejoría en democracia y derechos humanos, sino que debería participar Cuba, porque son parte de la región, son parte de la comunidad hemisférica y deben integrarse, pero que realmente no hay otro propósito más allá, no hay otro objetivo en cuanto al tema de democracia y derechos humanos. Yo creo que esto es muy importante. Yo creo que en medida que se puede argumentar que, bueno, Cuba debería participar, pero que hay un tema ahí, la situación en Cuba en cuanto a libertades de expresión electoral no encajan con los estándares hemisféricos, pero incluido puede conducir a un cambio. Creo que eso ayudaría, pero está por verse si en qué medida los gobiernos latinoamericanos, sobre todo, usan ese argumento, usan esa explicación para defender la participación de Cuba. Yo creo que ahí puede haber diferencias entre distintos gobiernos de la región. Lord Chister, uno de los invitados a este importante foro que tuvo lugar en Washington fue el expresidente de México, Felipe Calderón. Él fue el invitado principal de la 18ª conferencia anual del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, donde pues, el canal NTN 24 fue el medio aliado. Nuestra directora del programa La Noche y del canal NTN 24, Claudia Gurizati, logró entrevistar al exmandatario mexicano. Durante este encuentro, Felipe Calderón habló sobre algunos de los temas que ocuparán la agenda de los países de la región en la próxima Cumbre de las Américas. El expresidente mexicano aseguró que la importancia de la democracia como parámetro de integración está quedando rezagado en los países de nuestro continente. Hola, ¿qué tal, compañeros de NTN 24, queridos televidentes? Estamos en Washington, en el Wheeler Intercontinental, donde se lleva a cabo la conferencia anual de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, con una serie de pensadores y de líderes de nuestra región que hablan sobre las expectativas, no solamente desde el punto de vista económico del crecimiento de nuestra región, sino también los desafíos profundos que tienen nuestros países frente al reto de las instituciones democráticas y de los valores de la misma democracia. El expresidente de México, Felipe Calderón, acaba de hacer una exposición muy clara sobre esos retos económicos, pero sobre todo acaba de mencionar una preocupación que ronda en el ambiente latinoamericano. ¿Qué pasa con nuestra democracia? Señor expresidente, gracias por estar en NTN 24. Al contrario, muchas gracias. Bueno, efectivamente, considero que entre los factores que impiden que América Latina pueda crecer más rápido y con mucho más distribución de ingreso y desarrollarse plenamente está nuestra enorme debilidad institucional en términos de Estado de Derecho y también nuestra debilidad institucional en términos democráticos.
y la verdad es que la democracia que habíamos pensado llegó para quedarse, con la excepción lamentable de Cuba desde el 2000, por ejemplo. Finalmente he observado un proceso de deterioro muy preocupante, muy peligroso, y en particular en el caso de Venezuela, no el único, pero en particular el caso de Venezuela presenta un deterioro de condiciones que nos deben alarmar a todos. Hay una degradación de la vida cívica ahí, hay una persecución de opositores, hay encarcelamiento injusto de opositores evidente, hay una violencia sobre los derechos de las personas por razones políticas que no puede pasar desapercibido ni puede simplemente darse como un hecho. Así que yo considero que debe haber un llamado de atención a todos los latinoamericanos que nos permita reaccionar y cambiar para bien dentro del ámbito institucional esta situación. Y creo que en el ámbito institucional la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, tiene un papel que jugar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, tiene un papel que jugar, independientemente de que, entre otros, el gobierno venezolano ha rechazado su jurisdicción. Precisamente en tanto que se niega un órgano tan importante de la OEA, eso debe implicar pues, una reacción de la propia OEA, porque lo que está en juego es su propia vida institucional. Señor expresidente de México, Felipe Calderón, usted ha sido muy claro en decir que la comunidad internacional sí tiene un papel. Este silencio de la comunidad internacional que perciben muchos sectores sociales en América Latina, ¿se debe a intereses, se debe a miedo, se debe al poder económico del petróleo de Venezuela? ¿Qué cree usted que se debe? Y exactamente, ¿qué debe hacer un presidente activo, la comunidad internacional, para poder generar un contrapeso sin tener las consecuencias de tener una confrontación con Venezuela? Yo creo que hay que pensar positivamente de que hay una preocupación legítima de muchos mandatarios por el respeto pues, a los términos de autodeterminación de otros pueblos, incluido el caso de Venezuela. Pero aquí pienso que se ha roto un equilibrio, y ese equilibrio debe ser entre el principio de autodeterminación y también el principio universal, además, de democracia y derechos humanos, que no puede simplemente sacrificarse por lo que no es exactamente la autodeterminación de un pueblo, sino claramente una imposición no democrática de decisiones y de acciones que pues, a todos nos alarman, ¿no? En la búsqueda de ese equilibrio, de respeto y a la vez de defensa de los derechos humanos, tiene que estar la acción de los mandatarios. Durante esta reunión de la CAF va a haber un foro precisamente dedicado a la próxima Cumbre de las Américas, que será en Panamá en el 2015. El gobierno de Panamá ya ha manifestado que está dispuesto a invitar a Cuba a esa cumbre. ¿Usted lo ve conveniente? ¿Se podrá hablar de democracia con Cuba en la cumbre? ¿Cuál cree que va a ser la reacción, además de Estados Unidos, frente a esa decisión clara? No lo sé, pero de democracia tiene que hablarse siempre, y más ahora que América Latina está viendo en esos países un claro retroceso. Y me parece que es oportuno hacerlo, independientemente de quienes participen o no. Pero la verdad es que el parámetro democrático está quedándose cada vez más rezagado y eso a mí me preocupa. ¿En qué afecta el crecimiento económico este rezago en la democracia? Evidentemente, a mayor desarrollo institucional, a mayor vigor institucional, hay más desarrollo económico. Y eso es una correlación que han demostrado de varios autores. Yo citaba en el caso del Estado de Derecho, de la aplicación de la ley. Mientras más se aplique la ley, más se genera certidumbre para la inversión, para la economía, más se crece y más empleos se generan. Mientras más deterioro institucional hay, más incertidumbre, más inseguridad, hay una baja en el crecimiento económico que también está afectando o está atrás del rezago que viven muchas partes o muchas regiones de nuestra América Latina. Señor expresidente de México, Felipe Calderón, muchísimas gracias a todos ustedes. Pues gracias por seguirnos como siempre desde la conferencia de la CAF. Obviamente seguiremos entregándoles a ustedes las voces de estos líderes importantes de la región. Gracias. Volvemos a la ciudad de Washington con Michael Shifter. Él es profesor de política latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, magíster en sociología en la Universidad de Harvard y presidente de Diálogo Interamericano, el centro de pensamiento que lideró la 18ª conferencia anual del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, un evento que finalizó este jueves. Él nos estaba acompañando en el programa La Noche y antes de irme con él a Washington, yo quiero leer algunas comunicaciones, algunos tweets que nos llegan de nuestros televidentes del tema que les estamos planteando el día de hoy. ¿A qué creen ustedes que responde que la democracia haya quedado rezagada como parámetro principal de integración en el continente americano?
Es la pregunta que le estamos planteando a todos nuestros televidentes y que estamos invitando a ustedes a que respondan a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la cuenta inferior de nuestra pantalla. En la parte inferior ahí ustedes encuentran las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Voy a leer algunas de las comunicaciones que nos llegan hasta ahora. Celon 2 nos dice que básicamente esto se debe a la ignorancia, poca madurez personal y política del elector y mucho delincuente dedicado al mal ejercicio de la política. Otro de nuestros televidentes nos dice que los políticos y su corrupción terminaron desencantando al electorado que vieron en los populacheros una tabla de salvación. Son las opiniones de algunos de nuestros televidentes. De retorno a la ciudad de Washington con el profesor de política latinoamericana de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, el señor Michael Chipter, y además es el presidente de Diálogo Interamericano, el centro de pensamiento que organizó esta importante conferencia que finalizó este jueves en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Señor Chipter, para finalizar esta entrevista que usted amablemente nos concede, escuchábamos hace unos minutos que el expresidente Felipe Calderón le planteaba pues a nuestra directora Claudia Gurizati pues que los mandatarios del continente deberían conservar un sano equilibrio entre el respeto a la autodeterminación de los pueblos, pero al mismo tiempo un respeto o la exigencia de un respeto a la democracia. Señor Chipter, ¿usted cree posible que se pueda conservar ese equilibrio? Porque cualquier cosa que se le diga a un régimen como el de Nicolás Maduro, automáticamente, como le sucedió a Panamá, representa un rompimiento de relaciones. ¿Es posible ese equilibrio que plantea el expresidente Felipe Calderón? Bueno, yo creo que siempre es bueno e importante buscar un equilibrio entre esos dos aspectos que plantea el expresidente Calderón. El problema es que el punto de equilibrio varía mucho de país a país, de gobierno a gobierno. Y unos países dan más énfasis a una parte y otros gobiernos otro énfasis a otra parte. Entonces, eso es lo que hace muy difícil llegar a un acuerdo hoy día sobre temas de democracia, que el punto de equilibrio no es lo mismo para todos los gobiernos, que hay distintos conceptos, ideologías, y la tarea multilateral y cómo responder a situaciones en Venezuela y otras situaciones que se presentan en la región, no es muy fácil tener una posición, digamos, de consenso. Ese es el problema. Entonces, claro, todo el mundo quiere un equilibrio, pero hay distintos conceptos donde encuentres ese equilibrio. Y estamos en una hemisferia donde algunos gobiernos tienen un concepto y otros gobiernos tienen otro concepto. Eso me parece que es un problema. Yo me imagino que conociendo la posición del presidente Calderón, que él tiene una posición muy distinta donde debería estar ese equilibrio que otros gobiernos en la región. Ese es el reto muy difícil, muy complicado en materia de derechos humanos y democracia. Señor Michael Chipter, yo le agradezco el tiempo pues, que usted le ha concedido a nuestro espacio periodístico y por supuesto a toda nuestra audiencia en el continente americano. Señor Chipter, gracias por habernos acompañado. No, el gusto fue mío, muy amable por la invitación. Muchas gracias. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos analizando los puntos que serán tratados en la Cumbre de las Américas o que posiblemente constituirán esa agenda que está ya diseñando el gobierno panameño para lograr la asistencia de los 34 mandatarios que hacen parte del continente americano y que posiblemente asistirán a la Cumbre de las Américas. Vamos a estar analizando este tema y por supuesto poniéndolo en el contexto de ese importante encuentro que tuvo lugar en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Vamos a una primera pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.